¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido, tan claro, que no pudiste evitar preguntarte, ¿será que Dios me está hablando a través de esto? ¿Y si te dijera que nuestros sueños son una de las formas más poderosas que Dios usa para comunicarse con nosotros, para revelarnos algo crucial sobre nuestra vida, nuestras decisiones o incluso nuestro futuro? ¿Qué pensarías? El Espíritu Santo tiene un poder inmenso y a veces lo que parece ser solo un sueño más, en realidad es una respuesta divina, un mensaje directo que puede cambiar tu vida. Dios utiliza los sueños de manera sorprendente y muy pocos de nosotros estamos preparados para reconocer esos mensajes celestiales. ¿Te has detenido a pensar que tal vez tus sueños son más que simples ilusiones de la noche? Tal vez, en ese momento de descanso, cuando todo está en silencio, Dios está tratando de hablarte, pero tú aún no sabes cómo escuchar. Imagínate por un momento. Si Dios te estuviera hablando en este mismo instante, ¿serías capaz de reconocer su voz entre tantas distracciones? Tal vez hay algo que Él quiere que sepas, algo que puede transformar tu vida. Quizá hay un secreto que Él ha dejado guardado para ti, y solo podrás descubrirlo si prestas atención a esas señales. A lo largo de este video, exploraremos cómo saber si un sueño es realmente un mensaje divino. Vamos a desentrañar los misterios detrás de los sueños y cómo interpretar los susurros del espíritu en la quietud de la noche. Te voy a mostrar cómo diferenciar un sueño de Dios de aquellos que solo son producto de tu mente inquieta. Y lo más importante, te revelaré cómo esos mensajes pueden cambiar tu camino y acercarte a la voluntad de Dios. Te prometo que si sigues este video hasta el final, recibirás una revelación que puede transformar tu vida espiritual. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios tiene para ti? Porque solo si decides quedarte y prestar atención a lo que estás por aprender, podrás comprender el mensaje divino que Él está enviando. Antes de comenzar, quiero que dejes un comentario con la frase «Paz en Cristo». Este simple gesto no solo te conectará más profundamente con lo que estás a punto de aprender, sino que también será una bendición para los demás, ya que nos permitirá compartir esta enseñanza con más personas que necesitan escucharla. No olvides darle me gusta al video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas vean este mensaje divino. A través de tu acción, estarás difundiendo la palabra de Dios y permitiendo que otros también reciban este mensaje transformador. Si alguna vez has sentido la necesidad de orientación en tus sueños o si estás buscando señales divinas en tu vida, este es el video para ti. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Ahora, si estás listo para descubrir cómo reconocer si un sueño es un mensaje divino, comencemos este viaje espiritual juntos. El famoso sueño de José, hijo de Jacob, es una de las historias más impresionantes de la Biblia. Su relato no solo está lleno de dramatismo y dolor, sino también de revelaciones poderosas sobre cómo Dios usa los sueños para guiarnos hacia su propósito divino. José era un joven que desde temprana edad recibió sueños de parte de Dios. En estos sueños veía cómo su familia se inclinaba ante él, lo que provocó celos y odio en sus hermanos. Pero lo más interesante de esta historia es cómo, a pesar de los años de sufrimiento y pruebas, los sueños de José se cumplieron exactamente como él los había visto. En Génesis 37, 5-10, José cuenta a sus hermanos que tuvo un sueño en el que todos se inclinaban ante él y lo repitió de forma tan directa que sus hermanos lo odiaron aún más. Ese sueño parecía una locura, pero era un mensaje divino. Sin embargo, este no fue el único sueño de José.
Más adelante, tuvo otro sueño, en el que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él, lo que representaba a su padre, su madre y sus hermanos. Este segundo sueño fue aún más revelador, y aunque José no entendía completamente su significado, en su corazón sabía que era algo importante. Dios utilizó los sueños de José no solo para revelar su destino, sino para mostrarle el camino que debía seguir. Aunque pasaron años difíciles, siendo vendido por sus hermanos y enfrentando prisiones, lo que parecía ser una serie de tragedias, en realidad estaba siendo orquestado por el plan divino. Es fascinante cómo, en medio del dolor, José permaneció fiel a lo que Dios le había mostrado en sus sueños. ¿Cómo podemos aprender de José en nuestros propios sueños? Cuando Dios te da un sueño, no siempre es inmediato. José tuvo que esperar muchos años antes de ver la realización de su sueño. A menudo, nuestras vidas son como la historia de José, llenas de incertidumbres y momentos de angustia, pero a través de ellos, Dios nos está preparando para algo más grande. Este ejemplo bíblico muestra que cuando Dios te habla en sueños, no siempre es algo que entiendas de inmediato. A veces, el propósito divino se revela poco a poco, y el proceso de entenderlo puede ser largo y difícil. Sin embargo, lo que debes recordar es que si ese sueño proviene de Dios, Él lo cumplirá en su tiempo perfecto. Lo que Dios quiere enseñarte a través de los sueños no siempre es un camino sin obstáculos, pero es un camino que, aunque lleno de desafíos, te llevará a un lugar de propósito y bendición. Cada sueño que recibes de parte de Dios tiene un significado profundo, y como José, debes aprender a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias no parecen tener sentido. José pudo haber abandonado sus sueños, pero no lo hizo. Dios lo estaba guiando hacia el cumplimiento de su voluntad. De manera similar, si has tenido sueños que te han dejado perplejo o confundido, es posible que Dios esté usándolos para prepararte para algo grandioso en tu vida. ¿Te has detenido a pensar que ese sueño que tuviste podría ser la respuesta que has estado buscando? Recuerda que no todos los sueños que tenemos son de Dios, pero cuando Él nos habla, las señales son claras. Debemos discernir y buscar su guía a través de la oración y la meditación en su palabra, tal como José hizo. En su tiempo de oscuridad y sufrimiento, Dios no lo abandonó, y lo mismo hará contigo. Te invito a reflexionar en tu propia vida. ¿Qué sueños has tenido que te han dejado con dudas? ¿Cómo puedes confiar en Dios para que te dé la comprensión necesaria? Ora y pídele que te revele la verdad detrás de esos sueños. Dios quiere hablarte, y los sueños pueden ser una de sus formas más poderosas para hacerlo. En la historia de Samuel, encontramos otro ejemplo fascinante de cómo Dios puede hablarnos a través de los sueños y cómo podemos aprender a discernir su voz en medio de la confusión de nuestra vida cotidiana. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, se nos cuenta cómo un joven Samuel, quien servía en el templo, escuchó la voz de Dios llamándolo en la quietud de la noche. En este relato, Samuel era apenas un niño que no conocía aún la voz de Dios. Estaba acostado en su cama, sin entender completamente el propósito de su vida o lo que Dios tenía preparado para él. Una noche, mientras dormía, escuchó su nombre ser llamado: Samuel, Samuel. Samuel pensó que era Elí, el sacerdote que lo cuidaba, por lo que fue rápidamente a su cama. Sin embargo, Elí le dijo que no lo había llamado. Esto ocurrió varias veces, hasta que Elí finalmente comprendió que era Dios quien estaba llamando al joven Samuel. Elí le dio a Samuel la sabiduría de reconocer la voz de Dios y le enseñó cómo responder. Habla, Señor, que tu siervo oye. Primera Samuel 3:10.
Y en ese momento Dios habló a Samuel y le reveló un mensaje profético que cambiaría el curso de su vida y de la nación de Israel. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Samuel? Hay varias lecciones clave que se desprenden de este relato. En primer lugar, es importante notar que Samuel no sabía quién estaba llamando al principio. Fue solo a través de la orientación del sacerdote Elí que pudo discernir que era Dios quien lo llamaba. Esta historia nos recuerda que, a veces, no somos conscientes de que es Dios quien nos está hablando, especialmente cuando estamos en etapas tempranas de nuestra vida espiritual o en momentos de confusión. Además, el hecho de que Dios hablara a Samuel en medio de la quietud de la noche es significativo. En la calma y la tranquilidad, Samuel pudo escuchar la voz de Dios, que de otro modo podría haberse perdido entre las distracciones y ruidos del día. Esto nos enseña que debemos estar dispuestos a detenernos y escuchar en medio del bullicio de nuestras vidas y permitir que Dios nos hable. ¿Estamos realmente prestando atención a lo que Dios quiere decirnos o estamos demasiado ocupados con nuestras preocupaciones diarias? Otro aspecto clave es la disposición de Samuel para responder a Dios. Cuando finalmente entendió que era Dios quien le estaba hablando, su respuesta fue inmediata y sumisa. Habla, Señor, que tu siervo oye. Esta actitud de disposición y obediencia es crucial cuando Dios nos habla a través de los sueños o cualquier otra forma. Dios no solo quiere que escuches, sino que también quiere que respondas con fe y obediencia a lo que te está diciendo. Si Samuel hubiera ignorado la voz de Dios o no hubiera buscado la orientación de Elí, probablemente habría perdido la oportunidad de recibir el mensaje divino que cambió su vida. A lo largo de nuestras vidas, Dios tiene mensajes poderosos para cada uno de nosotros. A veces esos mensajes llegan en forma de sueños, como en el caso de Samuel, pero también pueden llegar a través de visiones, impresiones en el corazón o incluso en momentos de silencio en la oración. Lo más importante es estar atentos y dispuestos a reconocer la voz de Dios y responder a su llamado con un corazón abierto y dispuesto a seguir su dirección. Hoy en día, como creyentes, es vital aprender a discernir la voz de Dios entre tantas otras voces que nos rodean. La vida moderna está llena de ruido, distracciones y mensajes contradictorios, pero Dios sigue hablando y lo hace de una manera que puede llegar a nuestros corazones si estamos dispuestos a escuchar y obedecer. Si estás pasando por una temporada de confusión como Samuel lo estaba, te animo a que busques la dirección de Dios en medio de tu descanso y quietud. Dedica tiempo para estar en su presencia, orar y pedirle que te hable de la misma manera en que le habló a Samuel. Dios quiere revelarte su voluntad y mostrarte el camino que debes seguir. Si alguna vez has tenido la sensación de que Dios te está llamando o hablándote a través de un sueño, pero no estás seguro de cómo interpretarlo, no dudes en buscar la guía de alguien maduro en la fe, como Elí hizo por Samuel. A veces necesitamos que otros nos ayuden a discernir lo que Dios nos está diciendo. Pero lo más importante es estar dispuesto a escuchar y responder como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo oye. En el libro de Daniel encontramos otro ejemplo, poderoso de cómo Dios puede hablar a través de los sueños, no solo para revelar secretos, sino para dar dirección, advertencia y cumplimiento a su voluntad soberana. El profeta Daniel tuvo varios sueños y visiones, pero uno de los más significativos fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de Babilonia, que, como veremos, fue interpretado por Daniel y reveló el destino de las naciones. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que lo dejó completamente angustiado. En su sueño, vio una gran estatua compuesta por diferentes materiales: oro,
plata, bronce, hierro y barro. Esta estatua representaba los imperios del futuro, que surgirían y caerían a lo largo de la historia, hasta que un piedro cortado sin manos destruyera todo, representando el reino eterno de Dios. El rey, al no poder entender el sueño, convocó a todos sus sabios y adivinos para que le dieran la interpretación, pero ninguno pudo hacerlo. Aquí es donde entra Daniel. Aunque el decreto del rey era que todos los sabios de Babilonia debían ser ejecutados por no poder interpretar el sueño, Daniel, en lugar de entrar en pánico, se dirigió a Dios en oración, pidiendo que le revelara el sueño y su interpretación. Dios, en su misericordia, le dio a Daniel la visión del sueño y la interpretación, lo que no solo salvó a Daniel y a sus amigos, sino que también reveló la soberanía de Dios sobre las naciones. El sueño que Dios le reveló a Daniel no solo fue una interpretación para el rey, sino que también fue un mensaje divino sobre el control absoluto que Dios tiene sobre el futuro. La estatua que Nabucodonosor vio representaba los diferentes reinos que gobernarían el mundo en los siglos venideros, pero al final, el piedro, que destruye todo lo demás, simbolizaba el reino eterno de Dios, que nunca pasaría. Este sueño tiene profundas implicaciones para nosotros como creyentes. En primer lugar, muestra que Dios tiene el control absoluto sobre la historia y el futuro. Aunque los reinos humanos se levantan y caen, el reino de Dios es eterno. Esta revelación debería darnos una profunda paz y confianza en que, sin importar las circunstancias actuales de nuestras vidas o del mundo, Dios tiene un plan perfecto y soberano. Otro aspecto interesante de este sueño es cómo Dios reveló su voluntad no solo a través de una visión, sino a través de la disposición y la obediencia de Daniel. Cuando Daniel se enteró de la amenaza de muerte a todos los sabios, él no actuó de manera impulsiva, sino que primero buscó a Dios en oración. Esto es clave. Dios a menudo nos habla a través de nuestras situaciones más difíciles, pero nuestra respuesta debe ser siempre buscar su dirección antes de actuar. La fe de Daniel y su obediencia en la oración fueron esenciales para que recibiera la revelación divina. Este sueño también habla de la importancia de la interpretación de los sueños. Como vemos en la historia de Daniel, un sueño sin interpretación puede ser una fuente de angustia y confusión. Pero cuando Dios da la interpretación, se revela un mensaje claro y directo. A veces, cuando sentimos que un sueño tiene un significado divino, es necesario buscar la guía de Dios para comprenderlo en su contexto y propósito. Los sueños de Daniel, en particular, nos muestran que no solo debemos tener fe en los sueños que recibimos, sino que también debemos buscar entender lo que Dios está tratando de decirnos a través de ellos. Además, el sueño de Nabucodonosor nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de los reinos terrenales. Los imperios y las potencias humanas pueden parecer fuertes y perdurables, pero en última instancia, todo está bajo el control de Dios. Él tiene un plan más grande y su reino es el único que perdurará para siempre. Como creyentes, debemos recordar que nuestra esperanza no está puesta en los sistemas terrenales, sino en el reino eterno de Dios. Esta verdad debe alentarnos a vivir de acuerdo con los principios divinos, sabiendo que la justicia y la paz de Dios prevalecerán al final. El mensaje clave que Dios dio a través del sueño de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, es el poder absoluto y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Nada sucede fuera de su voluntad, y su reino es eterno. Al igual que Daniel, debemos aprender a confiar en Dios, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen fuera de nuestro control. Finalmente, este sueño también nos recuerda
que cuando buscamos a Dios con un corazón dispuesto, Él revelará su voluntad de manera clara. Si alguna vez te encuentras con una situación que parece confusa o incierta, como Nabucodonosor o Daniel, no dudes en acudir a Dios en oración, sabiendo que Él tiene la capacidad de revelarte su plan divino y darte la sabiduría para entender lo que Él quiere enseñarte. En la vida de José, uno de los patriarcas más conocidos de la Biblia, encontramos una de las historias más emblemáticas de cómo Dios usa los sueños para revelar su propósito divino. José, el hijo de Jacob, tuvo dos sueños que fueron de gran importancia para su vida y para el futuro de su familia. A través de estos sueños, Dios no solo le reveló su destino, sino que también usó estos sueños como instrumentos de prueba y enseñanza en el proceso de madurez y preparación. En Génesis 37, José le relata a sus hermanos el primer sueño que tuvo. Vio cómo sus 11 hermanos se postraban ante él, lo que simbolizaba que un día él tendría una posición de liderazgo y autoridad. En su segundo sueño, José vio cómo el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él, lo que representaba a su padre, su madre y sus hermanos, reconociendo su liderazgo. Cuando José compartió estos sueños, sus hermanos se encolerizaron y lo despreciaron aún más, pues ya sentían celos de él debido a la preferencia que su padre Jacob tenía por él. Lo que muchos no comprendían en ese momento es que estos sueños no solo representaban la futura exaltación de José, sino también el plan divino que Dios tenía para salvar a su familia en tiempos de gran hambruna. Aunque José no entendió completamente el significado de esos sueños en ese momento, Dios estaba preparando un futuro que, a pesar de las dificultades que José enfrentaría, sería usado para su gloria. A través de los eventos que se desarrollaron en la vida de José, desde ser vendido como esclavo hasta llegar a ser el gobernador de Egipto, podemos ver cómo esos sueños eran el principio de un viaje largo y complicado, lleno de pruebas, pero también de cumplimiento divino. Dios había dado a José una visión, pero esa visión no se materializó de inmediato. En el proceso de su vida, José pasó por el sufrimiento, la traición, la prisión y la incomprensión, pero todo formaba parte del plan divino. Los sueños de José eran más que simples visiones, eran una representación del propósito eterno de Dios para su vida y para el futuro de la nación de Israel. ¿Qué nos enseña esta historia sobre los sueños divinos? Primero, debemos entender que Dios puede darnos sueños y visiones que parecen desconectados de nuestra realidad actual. Es posible que los sueños que Dios nos da no se cumplan de inmediato. José pasó años lejos de su familia y al principio no parecía haber ninguna conexión entre sus sueños y las circunstancias por las que pasaba. Sin embargo, Dios estaba trabajando detrás de escena, preparando el camino para el cumplimiento de esos sueños. La clave aquí es la paciencia y la confianza en que, cuando Dios nos revela algo en un sueño, Él tiene un propósito más grande, que no siempre comprendemos al principio. A veces, nuestras vidas pueden parecer una serie de obstáculos y dificultades sin propósito aparente, pero los sueños de José nos enseñan que, incluso en medio de las pruebas, Dios está preparando algo grandioso para nosotros. Es en esos momentos de prueba que nuestra fe y confianza en Dios se fortalecen y nos preparan para recibir la realización de las promesas que Él nos dio. Además, la historia de José también nos enseña la importancia de ser humildes y obedientes en el proceso. A pesar de los celos y la oposición de sus hermanos, José no permitió que la amargura o el rencor lo dominaran. A lo largo de su vida, José mostró una actitud de perdón y fidelidad a Dios. Esta es una lección poderosa para nosotros. Cuando Dios nos da una visión o nos revela algo a través de un sueño,
Debemos mantenernos humildes, ser obedientes a su voluntad y no dejar que las dificultades o las personas nos desvíen del camino. Al final, el cumplimiento de los sueños de José no solo salvó a su familia, sino que también fue una clave en el plan de Dios para preservar al pueblo de Israel. A través de las pruebas y la obediencia de José, toda una nación fue preservada. Esto nos muestra que los sueños divinos no solo tienen impacto en nuestras vidas, sino que también pueden tener repercusiones mucho más grandes, afectando el destino de otros y el cumplimiento de los planes eternos de Dios. Lo que podemos aprender de José y sus sueños es que Dios usa nuestras vidas y nuestras experiencias para cumplir su propósito. Si Él te ha dado una visión o un sueño, no desesperes si no ves resultados inmediatos. Ten fe en que, aunque el camino sea difícil y lleno de desafíos, Dios tiene un propósito mucho mayor y un plan más grande que solo tú puedes cumplir. Confía en que, al igual que José, cada paso, cada lucha, cada sacrificio está siendo usado por Dios para llevarte hacia el cumplimiento de su promesa. Además, como José, debemos aprender a perdonar y a mantener una actitud correcta, incluso cuando las personas nos lastiman o no entienden nuestros sueños. El perdón y la obediencia a Dios son esenciales para ver el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. Cuando Dios te da un sueño o una visión, recuerda que Él tiene un plan perfecto, y aunque no siempre podamos ver cómo encajan todas las piezas del rompecabezas, podemos confiar en que, en su tiempo, Él hará que todo se cumpla de acuerdo con su voluntad perfecta. La historia de Samuel en el Antiguo Testamento también resalta cómo Dios se comunica a través de los sueños y cómo la obediencia es crucial para comprender y responder a su llamada. Samuel, un joven que servía en el templo bajo el liderazgo del sacerdote Elí, es un ejemplo claro de cómo escuchar y responder a la voz de Dios, incluso cuando no se sabe exactamente qué significa o cómo se desarrollará. En 1 Samuel 3 encontramos la historia en la que Dios llama a Samuel en medio de la noche. Al principio, Samuel no reconoció la voz de Dios y pensó que era Elí quien lo llamaba. Sin embargo, después de varios intentos, Elí entendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel y le instruyó que respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Fue en ese momento que Dios reveló a Samuel su palabra y lo comisionó para ser un profeta y líder en Israel. Este relato muestra una de las formas en las que Dios puede comunicarse con nosotros a través de sueños y visiones, pero también destaca un aspecto clave: la obediencia a su voz. Samuel no entendió inicialmente que era Dios quien lo llamaba, pero cuando recibió la instrucción y la guía de Elí, su respuesta fue inmediata y de total sumisión. Su disposición para escuchar y obedecer la voz de Dios marcó un punto de inflexión en su vida y en su rol como líder espiritual de Israel. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida hoy? Primero, debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está diciendo. Dios se comunica de diversas maneras, y a veces puede que no entendamos en un principio cómo Él está guiándonos, o cuál es el significado de nuestros sueños o visiones. Como Samuel, debemos estar atentos a la voz de Dios y abrir nuestro corazón a su dirección. Segundo, la obediencia es esencial. Aunque Samuel no comprendió completamente lo que significaba el mensaje de Dios en ese momento, su respuesta fue: «De total disposición, habla, Señor, que tu siervo escucha». En nuestra vida diaria, Dios también puede hablarnos a través de sueños, circunstancias o la dirección del Espíritu Santo. La clave es estar dispuestos a actuar con obediencia, aunque no tengamos todas las respuestas o no entendamos completamente lo que Dios nos está pidiendo.
Los sueños pueden ser revelaciones poderosas de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero necesitamos una disposición activa para responder. La obediencia a la voz de Dios en esos momentos, cuando Él nos llama, abre la puerta para que Él pueda revelarnos más de su plan y propósito. La importancia de la sabiduría en la interpretación de los sueños. Una lección importante que podemos aprender de la historia de Samuel es que la sabiduría es fundamental para interpretar correctamente lo que Dios nos está diciendo. Samuel necesitó la guía de Elí para entender que era la voz de Dios que lo llamaba. De manera similar, cuando experimentamos sueños que creemos que tienen un mensaje divino, debemos buscar la sabiduría y la dirección de aquellos que tienen más experiencia en el camino espiritual, como líderes espirituales, pastores o consejeros sabios. Los sueños y las visiones de Dios no siempre se entienden inmediatamente y a veces necesitamos la ayuda de otras personas para interpretarlos correctamente. Es por eso que en la vida cristiana, la comunidad y la dirección de aquellos que han caminado más tiempo con Dios son cruciales para ayudarnos a discernir la voluntad de Dios. Cuando recibimos un sueño o una visión de Dios, podemos hacer algunas preguntas clave para ayudarnos a discernir su significado. El sueño o la visión está alineado con lo que dice la palabra de Dios. Dios nunca nos hablará de algo que contravenga lo que está escrito en la Biblia. ¿El sueño me lleva a una mayor obediencia y acercamiento a Dios o me aleja de Él? Todo mensaje divino nos impulsa a acercarnos a la voluntad de Dios. La interpretación de este sueño me da paz en el Espíritu Santo o me genera confusión y desasosiego. El Espíritu Santo puede guiarnos en el proceso de interpretación y ayudarnos a discernir si algo proviene de Dios. Así como Samuel necesitó la dirección de Elí para entender lo que Dios le estaba revelando, nosotros también debemos estar dispuestos a buscar sabiduría y orientación para interpretar correctamente los sueños y visiones que recibimos. Dios usa a otros para guiarnos en el proceso, y es fundamental que no intentemos interpretar nuestros sueños de forma aislada, sino que busquemos el consejo de aquellos que tienen un caminar más profundo con Dios. Los sueños son una de las formas en las que Dios se comunica con nosotros, pero para recibir y comprender plenamente su mensaje, debemos tener un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. La historia de Samuel nos enseña que la disposición para responder a la voz de Dios, incluso cuando no entendemos de inmediato lo que está sucediendo, es clave para experimentar la revelación divina. Además, como en el caso de Samuel, la sabiduría y la dirección de líderes espirituales pueden ser fundamentales para interpretar correctamente lo que Dios nos está diciendo. Dios está siempre hablando, y a través de los sueños, Él nos puede dar visiones poderosas que transformen nuestras vidas y nos guíen en nuestro propósito. Sin embargo, debemos estar atentos, dispuestos a escuchar y obedecer, y buscar sabiduría para interpretar correctamente lo que Él quiere enseñarnos. José, hijo de Jacob, es otro ejemplo poderoso de cómo Dios se comunica a través de sueños y visiones. Su historia, contada en el libro de Génesis, nos da una gran lección sobre cómo discernir los mensajes divinos y cómo ellos pueden marcar el destino de nuestras vidas, incluso cuando no entendemos lo que significan en el momento. José tuvo varios sueños que eran aparentemente simbólicos, en los cuales sus hermanos se inclinaban ante él, lo que generó celos y animosidad entre ellos. En el primer sueño, los hermanos de José se arrodillaban ante él, y en el segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estos sueños representaban el futuro en el que José sería exaltado
y sus hermanos se verían en una posición de sumisión hacia él. Pero en ese momento, José no comprendía plenamente el significado de los sueños, ni los hermanos estaban listos para aceptarlos. A lo largo de su vida, José experimentó muchas dificultades, incluyendo el rechazo de sus hermanos, la venta como esclavo, la traición de parte de la esposa de Potifar y su encarcelamiento injusto. Sin embargo, cada uno de estos eventos lo condujo al cumplimiento de los sueños que había tenido años antes. Dios había dado a José una visión profética de su futuro, pero éste tuvo que pasar por un proceso de prueba, dolor y crecimiento espiritual para que pudiera entender el propósito completo de esos sueños. El momento culminante de esta historia es cuando, años después, José se encuentra en una posición de autoridad en Egipto y sus hermanos se presentan ante él sin saber que es él. En ese momento, José, al ver el cumplimiento de los sueños que había tenido en su juventud, comprende finalmente el propósito de los mensajes divinos que Dios le había dado a través de sus sueños. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Al igual que José, muchas veces podemos recibir mensajes o sueños que no entendemos en su totalidad al principio. Estos sueños pueden ser confusos o incluso pueden parecer irrelevantes en el momento, pero con el tiempo, Dios puede revelar el propósito completo de esos sueños a medida que avanzamos en nuestra vida y enfrentamos diversas circunstancias. El discernimiento espiritual es clave. José no dejó que el sufrimiento o las dificultades lo desanimaran o lo apartaran de la fe. En lugar de eso, mantuvo su confianza en Dios, sabiendo que los sueños que había tenido eran un mensaje divino de lo que vendría, aunque aún no podía ver cómo todo encajaba. En nuestras vidas debemos aprender a discernir los sueños y las visiones no solo a través de la lógica humana, sino también con un corazón lleno de fe y paciencia. El proceso de José muestra que, a veces, lo que Dios nos revela en sueños puede estar lejos de cumplirse en el momento y puede requerir que pasemos por pruebas, desafíos y crecimiento espiritual para entender el propósito de lo que hemos soñado. La clave es mantener nuestra fe en que Dios tiene un plan, incluso cuando no entendemos cómo todo encajará. Una de las lecciones más profundas de la historia de José es que Dios no solo estaba revelando el futuro a través de los sueños, sino que también estaba usando esos sueños como una herramienta para prepararlo para el destino que tenía reservado para él. Dios permitió que José pasara por situaciones difíciles, pero cada una de esas experiencias lo estaba formando para que pudiera ser el líder que Egipto necesitaba en tiempos de hambre. José, en sus sueños, vio algo grande, pero solo a través del sufrimiento y la perseverancia llegó a comprender cómo Dios lo estaba preparando para cumplir ese propósito. De manera similar, en nuestras vidas, los sueños divinos a menudo no solo nos muestran el futuro, sino que también nos guían a través de procesos de maduración y preparación. Los sueños de José no se cumplieron de inmediato. Él tuvo que pasar por años de desafíos antes de ver el cumplimiento. Lo que parecía ser una larga espera fue, en realidad, un proceso divino de refinamiento. José no permitió que las circunstancias de la vida lo apartaran de su fe. A pesar de ser traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, él nunca perdió la visión de lo que Dios le había mostrado a través de sus sueños. Su historia es un testimonio de perseverancia y también nos enseña que, en nuestro caminar cristiano, no debemos rendirnos cuando los sueños o visiones que Dios nos ha dado parecen no tener sentido o parecen estar demasiado lejos de cumplirse.
Como cristianos, es vital entender que los sueños divinos no siempre se cumplen de inmediato, pero la perseverancia y la fe en el propósito de Dios nos llevarán al cumplimiento en su tiempo perfecto. El proceso de José nos enseña que lo que Dios promete, Él lo cumple, pero que muchas veces ese cumplimiento pasa por un proceso divino de preparación. Los sueños divinos tienen un propósito profundo en nuestras vidas, no solo para revelarnos el futuro, sino para guiarnos a través de procesos de crecimiento y madurez espiritual. La historia de José muestra que, aunque los sueños de Dios a veces pueden parecer lejanos o confusos, Dios usa cada etapa de nuestras vidas para prepararnos para el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Así como José pasó por un proceso de pruebas, dificultades y preparación, nosotros también debemos estar dispuestos a caminar por el proceso de Dios, confiando en que, en el momento oportuno, Él revelará el propósito y la plenitud de lo que nos ha mostrado en sueños. El discernimiento espiritual, la obediencia a la voz de Dios y la perseverancia en la fe son claves para entender y experimentar el cumplimiento de los sueños divinos en nuestra vida. Una de las claves para saber si un mensaje es divino es la interpretación correcta de los sueños o visiones. La Biblia nos enseña que la sabiduría divina no siempre es evidente a simple vista, y a menudo necesitamos pedir a Dios que nos ayude a entender lo que Él está revelando a través de ellos. En el caso de José, por ejemplo, cuando fue encarcelado en Egipto, se le presentaron dos personas, el copero y el panadero del faraón, que tuvieron sueños extraños. José no dudó en consultar a Dios para darles una interpretación acertada. José sabía que no era su sabiduría humana lo que podía descifrar el significado de los sueños, sino la sabiduría divina que provenía directamente de Dios. El mismo principio aplica a nosotros hoy en día. Cuando tenemos sueños que creemos que pueden tener un mensaje divino, es vital acudir a Dios en oración, pidiendo discernimiento y sabiduría. No debemos apresurarnos a interpretar los sueños por nuestra cuenta, ni confiarnos de interpretaciones superficiales o influencias externas que no provengan de Dios. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría divina es crucial para comprender el propósito de los sueños que recibimos, y debemos estar dispuestos a esperar en la presencia de Dios para que nos revele lo que realmente significan. Además, hay momentos en los que el Espíritu Santo nos guía a través de la interpretación de los sueños. La clave es mantener un corazón humilde y dispuesto a escuchar la voz de Dios. Si el sueño es divino, Él proporcionará las claves para entenderlo, ya sea a través de la palabra de Dios, a través de la dirección del Espíritu Santo, o incluso a través de otros creyentes que tienen el don de discernimiento espiritual. Cuando Dios nos habla a través de sueños, su mensaje traerá consigo una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios es una señal clara de que lo que hemos experimentado no proviene de nuestras emociones, miedos o deseos, sino de una comunicación divina. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es uno de los medios por los cuales podemos confirmar que el mensaje es realmente divino. A veces, los sueños que provienen de Dios pueden ser desafiantes o incluso inquietantes, pero siempre habrá una paz interna que nos acompaña mientras procesamos ese mensaje. Si sientes ansiedad, confusión o incomodidad al intentar interpretar un sueño, es una buena idea llevar esa inquietud a la oración. Dios no es un Dios de confusión, y Él puede brindarte claridad y comprensión.
Otro factor importante es que cualquier sueño o mensaje divino debe alinearse con las Escrituras. Dios nunca nos hablará de algo que contradiga su palabra. Si tienes un sueño que crees que proviene de Dios, es importante compararlo con lo que la Biblia enseña. La palabra de Dios es una guía clara y confiable. Si lo que has soñado se alinea con principios bíblicos y te llama a la obediencia, la fe, la paz o el amor, es probable que el mensaje sea de Dios. Sin embargo, si el sueño te lleva a hacer algo que está en contra de los principios bíblicos, es crucial buscar consejo y discernimiento, ya que eso podría ser un indicio de que no proviene de Dios. En 2 Timoteo 3:16 leemos: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando un mensaje divino nos llega en forma de sueños, siempre debe confirmar los principios y enseñanzas de la palabra de Dios. A veces, el mensaje divino en nuestros sueños no se cumple inmediatamente. Puede pasar tiempo antes de que veamos el cumplimiento de lo que hemos recibido en sueños. Al igual que en la vida de José, la promesa que Dios nos ha dado puede tardar en materializarse. Sin embargo, confiar en el proceso y en el tiempo perfecto de Dios es esencial. Dios tiene un propósito eterno en mente y su tiempo siempre es el adecuado. En nuestros momentos de espera, debemos confiar en que Él está trabajando detrás de las escenas, preparando el camino para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios cumplió sus promesas en el tiempo perfecto, aunque los protagonistas de esas historias tuvieron que pasar por periodos de espera, desafíos y pruebas. A menudo, esos momentos de espera son necesarios para que maduremos y estemos listos para recibir la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Finalmente, cuando recibimos un mensaje divino a través de un sueño, tenemos la responsabilidad de discernir si debemos compartirlo con otros. A veces, Dios nos da sueños que son personales, pero en otras ocasiones, Él puede estar revelando algo para que lo compartamos con otros, ya sea para alentar, advertir o enseñar. Si crees que el sueño es algo que debe ser compartido, es importante hacerlo con discernimiento y en el tiempo adecuado. En ocasiones, podemos ser tentados a compartir sueños de manera prematura, pero debemos asegurarnos de que el mensaje sea claro y relevante para quienes lo escuchan. El Espíritu Santo puede guiarnos en estos momentos, ayudándonos a saber cuándo, cómo y con quién compartir lo que hemos recibido. Si el sueño tiene un mensaje divino, debe ser hablado de manera que glorifique a Dios y conduzca a los demás a una mayor fe y obediencia. El proceso de saber si un mensaje proviene de Dios a través de los sueños no siempre es sencillo, pero con discernimiento espiritual, la paz de Dios, el consejo de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo, podemos confiar en que Él nos guiará en el camino correcto. La Biblia nos proporciona numerosos ejemplos de cómo Dios se comunica a través de sueños y visiones. Al igual que José, debemos aprender a confiar en los sueños que Dios nos da, interpretarlos con sabiduría divina y esperar con fe su cumplimiento, sabiendo que su tiempo es perfecto. Si sientes que Dios te está hablando a través de un sueño, es importante buscar su dirección y confiar en su propósito. Él tiene un plan para tu vida, y a través de los sueños y visiones, Él te está revelando un futuro lleno de esperanza y propósito divino. Cuando recibimos un sueño que sentimos que proviene de Dios, es fundamental pasar tiempo en oración. La oración no solo nos permite expresar nuestras preocupaciones y sentimientos, sino que también nos da la oportunidad de aclarar nuestras mentes y corazones, asegurándonos de que estamos alineados con la voluntad de Dios. Al orar, pedimos:
al Espíritu Santo que nos guíe y nos brinde la sabiduría necesaria para interpretar correctamente el mensaje que hemos recibido. También podemos pedirle a Dios que confirme el sueño a través de otras señales, ya sea a través de su palabra, la consejería de personas sabias o circunstancias que nos lleven en la dirección correcta. A través de la oración podemos tener un tiempo de intimidad con Dios, en el que Él puede hacernos saber si el sueño que hemos tenido es realmente de Él o si es producto de nuestras propias emociones o pensamientos. La oración nos ayuda a estar más receptivos y atentos a su voz y a no dejar que nuestras interpretaciones personales nublen el mensaje divino. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda que debemos presentar nuestras peticiones a Dios en oración. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios es una confirmación de que estamos en el camino correcto. A veces, el mensaje divino que hemos recibido en sueños no se cumple de inmediato, y este proceso de espera puede ser difícil. Pero Dios usa el tiempo de espera para fortalecer nuestra fe y nuestra dependencia de Él. En Habacuc 2:3 se nos recuerda que la visión es aún para el tiempo señalado, al final hablará y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Este versículo nos anima a tener paciencia, a confiar en que los sueños y visiones que Dios nos da se cumplirán en su tiempo perfecto. La paciencia es clave cuando esperamos que Dios revele el cumplimiento de lo que nos ha mostrado. Durante este tiempo debemos seguir siendo fieles, manteniéndonos cerca de Dios a través de la oración y la lectura de su palabra, mientras confiamos en que Él está trabajando en nuestro beneficio. Otro aspecto importante es la confirmación que podemos recibir de nuestra comunidad cristiana. Los sueños divinos no solo deben ser interpretados por el individuo que los recibe, sino que a veces Dios quiere que busquemos consejo y oración de otros creyentes. La comunidad cristiana es un lugar donde podemos encontrar sabiduría, discernimiento y apoyo. Si tienes dudas acerca de un sueño, compartirlo con personas de confianza que estén maduras espiritualmente puede ser útil para obtener una mejor comprensión de lo que Dios está revelando. A veces, otros creyentes pueden tener una perspectiva que te ayude a ver el mensaje divino con mayor claridad. En Proverbios 15:22 se nos dice: los planes fracasan por falta de consejo, pero se logran con muchos consejeros. La comunidad cristiana, que camina en oración y discernimiento, puede ser una gran ayuda para confirmar si el mensaje recibido en un sueño es verdaderamente de Dios. Finalmente, una señal clara de que un mensaje divino ha sido recibido correctamente es el impacto transformador que tiene en nuestra vida. Los mensajes de Dios siempre tienen un propósito. Nos llaman a la acción, a cambiar nuestra forma de vivir o a tomar una decisión que nos acerque más a Él. Si el sueño que has tenido te lleva a arrepentimiento, a un cambio de dirección en tu vida o a un mayor compromiso con el Señor, es una fuerte indicación de que proviene de Él. Los sueños que provienen de Dios nunca nos dejan igual. Nos transforman, nos desafían a crecer y nos llevan a una mayor obediencia a su voluntad. Romanos 12:2 nos enseña: no se amolden al comportamiento de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Los sueños divinos a menudo traen esta renovación y transformación a nuestras vidas, guiándonos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.
El discernimiento de si un mensaje proviene de Dios a través de los sueños es un proceso que requiere oración, paciencia, sabiduría y un corazón dispuesto a obedecer. Al seguir estos principios, podemos estar seguros de que si un sueño es realmente divino, Dios nos guiará para entenderlo correctamente y nos dará la fortaleza para vivir conforme a ese mensaje. Es importante recordar que los sueños son solo una de las muchas maneras en que Dios se comunica con su pueblo. A través de la oración, la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo, Él nos habla de muchas formas. Sin embargo, cuando recibimos un sueño que creemos que tiene un mensaje divino, debemos enfocarnos en buscar su guía, discernir con sabiduría y actuar en obediencia, confiando en que Él tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. Con Vincent Tutte, el tiempo, a medida que practicamos el discernimiento y fortalecemos nuestra relación con Dios, llegaremos a comprender mejor su voz y a distinguir con más claridad los mensajes divinos de otros pensamientos o influencias. A lo largo de la historia de la Iglesia se ha reconocido el poder de los sueños como una herramienta divina para guiarnos y fortalecernos en nuestra fe. Desde los sueños de José en el Antiguo Testamento hasta las visiones que los apóstoles tuvieron en el Nuevo Testamento, los sueños han sido una forma importante en que Dios ha intervenido en los asuntos humanos. Uno de los sueños más conocidos es el de José, el hijo de Jacob. En Génesis 37, José soñó que sus hermanos se inclinaban ante él, lo que más tarde se convirtió en realidad. Este sueño, aunque inicialmente fue rechazado por su familia, fue una señal de que Dios tenía un plan para él, uno mucho más grande de lo que él mismo podía imaginar. Hechos 2:17 también nos recuerda que, en los últimos días, Dios derramará su espíritu sobre toda carne, y que los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Esto subraya la importancia de los sueños en la vida cristiana y cómo se conectan con la revelación del Espíritu Santo para guiarnos. Dios utiliza los sueños no solo para revelar el futuro, sino para brindarnos consuelo, dirección y corrección. Cuando somos obedientes y estamos atentos a las revelaciones que Él nos da, podemos vivir de manera más alineada con su voluntad y propósito. Cuando recibimos un mensaje divino en un sueño, el resultado debe ser paz. La paz de Dios es un testimonio interno de que hemos escuchado correctamente y que estamos caminando por el camino que Él ha establecido para nosotros. En Colosenses 3:15 se nos dice: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, a la cual también fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Si un sueño nos llena de ansiedad o nos genera confusión, debemos buscar más tiempo en oración para discernir mejor el mensaje y ver si es realmente de Dios. La paz que Dios nos da en medio de la incertidumbre es una confirmación de que estamos en el camino correcto. Dios nunca nos dará un mensaje que nos cause temor o confusión. Si bien el mensaje puede desafiar nuestras creencias o llamarnos a tomar decisiones difíciles, siempre nos brindará una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos fortalece para actuar según su voluntad. La clave final para saber si un mensaje divino es auténtico es la obediencia. Si un sueño realmente proviene de Dios, nos impulsará a actuar, a tomar decisiones que nos alineen más con su plan para nuestras vidas. La obediencia es el fruto más claro del discernimiento de un sueño divino. En Santiago 1:22 se nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, engañándose a ustedes mismos. Lleven a cabo lo que ella dice. Este principio aplica también a los sueños. Si realmente creemos que Dios nos ha hablado, debemos obedecer y actuar según su mensaje, sin dudar ni vacilar.
Si el mensaje es claro y directo y tiene un propósito en nuestra vida, entonces nuestra respuesta debe ser de fe y obediencia. El seguir a Dios no siempre es fácil, pero siempre es lo más sabio. Al actuar con valentía y confianza en lo que Él nos ha mostrado, Él nos fortalecerá y nos dará la capacidad para cumplir con su propósito. Finalmente, es importante recordar que los sueños divinos no solo tienen un impacto inmediato, sino que a menudo están relacionados con un propósito eterno. Dios usa los sueños no solo para dirigirnos en momentos específicos, sino para cumplir su plan eterno en nuestra vida. En Jeremías 29:11 se nos recuerda que Dios tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Los sueños que provienen de Él siempre están relacionados con ese propósito eterno, que es más grande que cualquier circunstancia temporal. Debemos ser conscientes de que cada sueño, visión o palabra que recibimos es una parte del plan divino que Dios tiene para nuestras vidas. Es posible que un sueño divino no se entienda completamente en el momento en que se recibe, pero a medida que caminamos en fe y seguimos buscando a Dios, podemos ver cómo esos sueños se enlazan con el propósito eterno de Dios. A veces, los sueños revelan algo que se manifestará muchos años después, y es por eso que debemos mantener una actitud de confianza y obediencia en todo momento. Distinguir si un mensaje es divino a través de los sueños requiere paciencia, oración, discernimiento y obediencia. Al alinearnos con la palabra de Dios, buscar la confirmación del Espíritu Santo y permanecer en paz, podemos estar seguros de que los mensajes divinos que recibimos en sueños nos guiarán hacia un propósito más grande que nosotros mismos. El desafío es permanecer atentos a la voz de Dios, siendo humildes y receptivos a su dirección. A medida que buscamos su guía a través de la oración, la meditación en su palabra y el discernimiento con la comunidad cristiana, podemos estar seguros de que Él revelará su voluntad de manera clara y efectiva. Que podamos vivir de acuerdo con los sueños divinos que Dios nos da, obedeciendo su voz y confiando en que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. En la espera, en la oración y en la acción, Él nos llevará hacia el cumplimiento de su voluntad.